¿Viejo? Como ustedes entienden. Quise plantear el ejercicio como un conversatorio, no como una clase magistral, sino como un ejercicio en el que podamos poner en escena no solamente lo que yo les traigo, sino también sus propias experiencias de liderazgo. Este módulo voy a tratar de dividirlo como en dos aspectos grandes. El módulo estaba pensado desde la perspectiva de gestión de personal o administración de personal en la idea de negocio o en la unidad de negocio. Yo lo quiero abordar desde dos perspectivas. Esta primera perspectiva en la que vamos a hablar un poquito del liderazgo, y la segunda parte que vamos a hablar desde el próximo viernes, que ya tiene que ver con el ámbito de la administración y de la gestión de personal en la unidad de negocio. Para muchos de ustedes este tema no es nuevo, muy seguramente aquí no vamos a inventar los huevos fritos. Vamos a tratar de reflexionar sobre cosas que sabemos pero que son importantes, digamos, en el ejercicio del proceso de emprendimiento. Yo tengo una teoría, y es que yo creo que uno no puede darle a nadie 100 pesos si no tiene no 50 en el bolsillo, ¿no? Yo creo que lo comentábamos alguna vez, rectora, ahí en su colegio. Yo creo que uno no puede hablar de emprendimiento si uno no ha sido emprendedor. Creo que, es decir, desde el libro y desde la cátedra es muy fácil uno pararse que echar un cuento, ¿no? Cuando uno se ha quebrado varias veces, que ha pasado como por ese proceso, es como, ay, disculpe que no sea tan detallista. No se preocupe. Para que no se seque. Es que Jaime no lo educaron en la casa para eso de los cumpleaños, los guitarras y esas cosas. Son problemas de infancia. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes de esto es poder compartir no solamente los saberes académicos, sino también las experiencias personales y profesionales. Aquí, bueno, yo a la mayoría de ustedes no los conozco a Omar, que sé que ha tenido N cantidad de experiencias empresariales. Creo, Gustavo, que Víctor compartió con usted algo, pues, puede que indirectamente cuando usted tuvo negocio en Rodadillo, también en esa época tenía negocio. Sí. Y es una actividad muy parecida a lo que Víctor tenía. Sí. Entonces, perfecto, y es decir, miren que ahí vamos como compartiendo cosas. Y bueno, tengo también, digamos, un primer acercamiento con la rectora que está desarrollando un proyecto que es muy bonito, porque es construir sobre lo construido, pero replanteando todas las bases de lo construido, que me parece una experiencia todavía más complicada, ¿no? Y bueno, me imagino que muchos de ustedes habrán tenido algún acercamiento con el emprendimiento como ejercicio. Yo no creo que haya fórmulas mágicas ni para esto ni para nada, ¿cierto? Yo no creo que haya recetas perfectas que nos garanticen, pues, que un proyecto vaya a ser exitoso. Si eso fuera así, todos seríamos Bill Gates, ¿no? Carlos Slim, todos estaríamos tapados de plata. Pero no hay fórmulas mágicas para garantizar que un proyecto, una propuesta o una idea sean exitosas. Ahora, generalmente lo que hace exitoso una unidad de negocios, y eso lo ha demostrado la historia, no es ni siquiera la manera como se desarrolla, es el valor en sí mismo de la idea. Una idea puede cambiar el mundo, y ustedes lo saben. Una idea puede cambiar la ruta de vida de cualquier persona. Lo hemos vivido a través de la historia de muchas maneras. Entonces yo quiero hoy que hablemos de uno de esos componentes, de uno de los muchos componentes que involucra el hecho de hacer emprendimiento, de hacer empresa y de jalonar de manera productiva, digamos, una actividad, y es el tema del liderazgo. Bueno, creo que lo primero que habría que decir es que para ser emprendedor hay que ser líder, ¿no? Bueno, yo diría que en muchas de las actividades de la vida, la familia necesita un líder. Estamos inmersos en una gran cantidad de actividades en las que los liderazgos se convierten en una cosa fundamental, ¿no? Por ejemplo, para los que somos católicos sabemos, por ejemplo, lo que era la iglesia con el Papa anterior Benedicto XVI y lo que es hoy con Francisco. Es decir, ¿qué cambió en la iglesia? Un liderazgo, fundamentalmente un liderazgo. Les decía ahora, en las familias hace falta líderes. A veces la falta de un líder receptivo, resiliente, capaz de producir cosas en la familia, genera caos familiar.
A veces la mayoría de las fracturas de las familias se generan precisamente por el líder, por quien debería, digamos, estar asumiendo la responsabilidad de liderar la familia, que no siempre es el marido, generalmente no es el marido. Nunca es el marido. La mujer es la líder. Eso sí no tiene discusión. Eso se llama ginecocracia, eso sí no tiene discusión. Entonces, estamos en un mundo en el que el liderazgo se ha convertido en un asunto esencial. Por ejemplo, uno oye en las noticias sobre Manuel Elkin Patarroyo y todo el tema de las vacunas contra la malaria y todas las cosas buenas, cosas malas. Pero Manuel Elkin Patarroyo no es Manuel Elkin Patarroyo. Manuel Elkin Patarroyo son 25 postdoctores que trabajan en un laboratorio con él, desarrollando todas las actividades de las vacunas contra las enfermedades tropicales. Un equipo de 25 personas que tienen un líder, ¿cierto? Que jalona los procesos, que articula los procesos, que le da línea y dirección a los procesos, pero no es Manuel Elkin Patarroyo, es un equipo. Y ustedes lo ven en el gobierno, lo ven en la iglesia, lo ven en las organizaciones, lo ven en la familia, lo ven en las empresas, lo ven en todos lados. Los liderazgos en últimas definen la manera como las cosas se dan. Hoy hablamos mucho de trabajo en equipo, de trabajo cooperativo, de trabajo colaborativo, pero no podemos ignorar que el trabajo cooperativo es un trabajo, digamos, muy débil si no está rodeando un liderazgo, y que ese liderazgo sea lo suficientemente capaz de mover, de movilizar esos grupos y esos equipos de trabajo. Bueno, yo quiero partir por una distinción que me parece que es fundamental. Todo lo que yo diga que ya se lo enseñaron, hagan de cuenta que no lo saben y ponen cara de asombro así, y hacen entonces así yo me alegro y todo. Buenos días. Una primera distinción es: ¿quién va ganando? Buenas noches. No ha empezado. Cero perdiendo, como decía un amigo mío. Bueno, pues madre, les di ahí un minuto de silencio por Colombia. Una distinción, 2-1 Colombia. O liderazgo. Creo que esa es una distinción fundamental. Normalmente a los líderes se nos pide gestión, ¿cierto? Al líder político se le pide gestión, al líder administrativo se le pide gestión, pero la gestión no es más que el cumplimiento de las obligaciones propias de un cargo o de un lugar en el que esté ocupando dentro de la organización. Gestión realmente no va más allá del cumplimiento de las obligaciones, ¿cierto? Que es que la gestión de la rectora fue muy buena porque consiguió buenos profesores, que era obligación de ella conseguir buenos profesores, hacer un muy buen filtro. Hacer buena gestión. Eso es gestión, pero no va más allá de las posibilidades que le da el cargo, digamos, o de las exigencias que le da el cargo. En ese sentido, bien o mal, todos los líderes hacemos algún tipo de gestión, ¿cierto? Cumplimos. Hay unos que no cumplen sino el horario, pero... Y si además viene incluido algo y es que le pagan para hacer eso. Sí, claro. Pues lo debe de hacer como mínimo. Con más entusiasmo. Como mínimo. Sí, porque además el liderazgo no es un asunto siempre autónomo, ¿no? Por ejemplo, los líderes políticos dependen del votante para llegar a ejercer el liderazgo y, digamos, entre comillas, deberían estar amarrados a la voluntad del votante, ¿no? Del pueblo, del elector primario. Ahora, el liderazgo es otra cosa. Una cosa es la gestión, que es hacer lo que nos toca hacer y hacerlo pues lo mejor posible, lo menos mal posible, ¿cierto? Lo menos peor. Y una cosa bien distinta es el liderazgo, porque el liderazgo se ocupa ya no de la gestión, ya no del hacer convencional, ya no del cumplir con los compromisos o con las condiciones de su cargo, sino que se ocupa de las transformaciones, de los cambios, de las innovaciones, de esas cosas que propician desarrollo, de esas cosas que propician revoluciones. Hay un libro de Thomas Kuhn, me encanta, se llama La estructura de las revoluciones científicas. Esto que dice Thomas Kuhn desde la ciencia, yo lo quiero abordar desde la perspectiva empresarial. Él dice, mire, hay una cosa que llama ciencia normal, otra cosa que llama crisis y otra cosa que llama revolución. La ciencia normal es cuando el conocimiento de la ciencia va, digamos, de manera normal, sin ningún problema. Hay crisis cuando algunos aspectos de la ciencia ya no concuerdan, cuando algunos datos como que ya no cuadran.
Y entonces cuando esos datos que no cuadran empiezan a ser muy frecuentes y muy amplios, se empieza a generar una revolución que es la necesidad de cambiar toda la teoría de esa ciencia, porque esa ciencia ya no sirve, ¿cierto? No sé, es lo que hizo Albert Einstein a principios del siglo XX con la formulita de la E igual a mc cuadrado, pues que es el principio de la relatividad, ¿cierto? Fue coger una teoría que ya tenía muchas fisuras y constituir una nueva teoría que reemplazara la anterior. No sabemos si dentro de 20 años o de 50 años va a llegar una teoría que reemplace la teoría de la relatividad porque ya tenga muchas fisuras, ¿cierto? Eso que Thomas Kuhn lo plantea en la ciencia, yo lo planteo a nivel del mundo empresarial y de la gestión. Estamos en un mundo absolutamente dinámico. La economía ya no es una economía normal, ya no es una economía lineal, sino que es una economía que está ofreciéndonos fisuras permanentemente. Y uno lo evidencia en cosas como esta, por ejemplo, la volatilidad del dólar, la manera como el precio del petróleo afecta al dólar, la volatilidad de los precios de las acciones en el mercado de valores, ¿cierto? Hoy amanece Carlos Slim siendo el hombre más rico del mundo y mañana amanece en quinto lugar. Y uno dice, ¿a qué hora se gastó tanta plata ese tipo? No se la gastó, simplemente el mercado de valores cambió. El tipo tiene las mismas propiedades, le entra el mismo dinero, simplemente el valor de las acciones cambió y ya el tipo no... Por un tuit de Trump. Por un tuit de Trump, por ejemplo, las acciones de determinada empresa suben o bajan. Digamos que todas esas cosas generan esas fisuras que a veces hacen necesarias ciertas revoluciones. Y las revoluciones a veces pueden salir, digamos, de cosas que son insignificantes, ¿cierto? Quisiera aportarle ahí algo, una fisura cultural, en el caso que se vive en España, que llevó o está llevando a una división administrativa política, que va a llevar a una división y un caos económico a ambas partes. Y no solamente y a la economía económica europea. Entonces, y todo es desde el punto de vista cultural, desde no querer ni siquiera aceptar su propio idioma, el cambio, porque es que España no ha aceptado el idioma catalán, para nada. Ni los catalanes han querido aceptar nada, y son la misma España, y fueron invadidos al mismo tiempo, y han vivido los mismos dolores. Ya los bancos están dentro de la Entonces, la hecatombe va a arrancar por ahí. Entonces, perdón, como a manera de una consulta idiota, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con nosotros los latinos? Si supuestamente los latinos estamos inmersos dentro de ese mercado, y básicamente la puerta de ese mercado es España, es España. Sí, a ver, yo no quiero pues como desviarme del tema porque ahí terminaríamos discutiendo sobre la crisis de la Comunidad Económica Europea a partir de la crisis española, que además no es nueva. Ya vivimos hace un par de años una crisis económica fuerte en España, antes la habíamos vivido en Grecia, no es un asunto nuevo, pero obviamente lo que hay que decir es que todo lo que pasa, digamos, en el marco de economías grandes o economías emergentes en el mundo, con las cuales los países latinoamericanos tienen contactos económicos, pues nos afecta de una u otra manera, ¿cierto? Ustedes saben, digamos, esa economía boyante un poquito falsa que vivió España por ahí en los años 80, que hizo que todos los colombianos nos quisiéramos ir para España, ¿cierto? Todos los latinos, los marroquíes, los venezolanos, los peruanos, ¿cierto? Entonces, pero esa vaina, digamos, que nos generó una cantidad de cosas al interior de la economía colombiana que fue brutal. Por ejemplo, en esa época una de las empresas más florecientes de exportación en el país fue la ropa interior femenina para España, por lo obvio, ¿no? Porque uno de los mercados fuertes de una España bollante, digamos, económicamente, y después de la represión de Franco, fue la prostitución, y la prostitución latina particularmente. Entonces uno de los mercados que se volvió generoso fue la exportación de ropa interior femenina para España. Pero cuando vino la crisis, todos los que estaban de Venezuela, de Ecuador, de no sé dónde, empezaron a tratar de recuperar patria, pero no porque le tuvieran tanto amor a Colombia, sino porque España se había vuelto invivible ya de 2 años, ¿cierto?
y se volvió invivible. Y se volvió invivible. Porque es que hay un fenómeno, cuando empezó la Unión Europea los más pobres eran Portugal y España. España, siempre Entonces más toda la cerca. ayuda la recibieron ellos. Claro. Pero como ahora hay otro poco, hay 27 en este momento, hay más de 7 pobres, ahora toca sacar plata para darles a ellos. Claro. Entonces ahí viene el problema. Cuando empezó la Comunidad Económica Europea, la filosofía era distribuir la riqueza. Hoy están distribuyendo la pobreza, ¿no? Las deudas, Sí, señor. las crisis económicas que se han derivado pues, de esto que ha pasado en el siglo XXI. Bueno, entonces, el liderazgo se ocupa de los cambios, se ocupa de las transformaciones, no del statu quo, no del sostenimiento, sino de la transformación. Y se los quiero decir con un par de ejemplos tontos, pero que pueden ser útiles, digamos, en el ámbito comercial. Yo recuerdo que alguna vez alguien me contaba, me decía, ¿usted sabe cómo fue que Bayer duplicó las ventas de Alka-Seltzer en el mundo? Con el sonido. Por una idea, ¿no? Por una idea, una simple idea. Un tipo dentro de la organización les dijo, yo soy capaz de duplicar las ventas de Alka-Seltzer en el mundo. Me dan como que es $1 centavo por cada Alka-Seltzer adicional que vendan, ¿no? Una cosa así. Y entonces, listo, hicieron el negocio y el tipo no hizo nada. Simplemente cambió la publicidad de Alka-Seltzer hasta hace unos años era un Alka-Seltzer que caía en un vaso. Y este señor simplemente cambió y colocó esa misma publicidad, pero ya no caía un Alka-Seltzer, sino que caían dos. Entonces empezó a meterse en el imaginario colectivo de que para que eso fuera efectivo se necesitaban dos y se duplicaron las ventas de Alka-Seltzer.